Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en este espacio Tribuna Colpatria Olimpia, en donde hoy cumplimos nuestra sesión número 63, en la cual hemos tenido invitados de diferentes sectores académicos, empresariales, gobierno, y hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el ministro Jonathan Malagón, que nos va a hacer una conferencia muy interesante y de contexto de lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Así que, como siempre, le doy un saludo y bienvenida a Santiago Perdomo, quien va a saludar a nuestro invitado y va a hacer su presentación. Santiago, buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes, un saludo a todos los asistentes, el ministro Jonathan Malagón, un saludo muy especial. Es un honor tenerlo en esta tribuna Colpatria Olimpia. El ministro es economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia y administrador de empresas de la University of London. Cuenta con una maestría en política económica de Columbia University, un máster en finanzas de la Universidad de Barcelona y un PhD en economía de Tilburg University. Fue seleccionado como uno de los 100 jóvenes líderes globales según el Foro Económico Mundial 2019 y fue seleccionado como el mejor estudiante de economía de Colombia según Premios Portafolio 2006. Fue vicepresidente de Asobancaria, director de análisis económico de desarrollo, gerente general del programa Compartel, gerente de control de gestión, asistente del CEO y jefe de estudios económicos de Telefónica de Colombia, investigador de ANIF, entre otros cargos destacados. El ministro está acompañando al presidente Duque desde el inicio de su gobierno y es un honor tenerlo en esta tribuna y decir que ha sido uno de los ministros estrellas de este gobierno. Así que, ministro Malagón, por favor, el piso es suyo. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Quiero en primer lugar agradecer a el doctor Daniel, al doctor Pacheco, al doctor Largacha, a Santiago Perdomo por esta invitación. Me siento contento, me siento honrado de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que está pasando en Colombia en el sector edificador, cómo el sector edificador es piedra angular de la estrategia de recuperación de la economía colombiana. Los saludo con aprecio en esta tribuna Colpatria, me siento como en casa y he querido, si usted lo tiene a bien, doctor Daniel, y si lo tiene a bien, doctor Perdomo, de manera deliberada, si se quiere, hacer una presentación corta. Una presentación corta que nos abra un espacio para diálogo, pregunta. Estamos en un punto de inflexión en la economía colombiana, en este sector. Entonces voy a compartir con ustedes unas cifras, unos números que son provocadores, diría yo, y que en cierta medida ambientan y le dan contexto a una eventual discusión. Entonces, pongamos la presentación, por favor. Ahí ya están viendo la presentación, ¿todos? Adelante. Listo, muy bien. Le he llamado sector vivienda, motor de la reactivación económica y social de Colombia. Lo primero que les quiero contar es que hemos revisado los últimos 50 programas contracíclicos en el mundo previos al COVID. Todos los paquetes de recuperación de la economía mundial en países emergentes, en países desarrollados, en distintos continentes. Antes del COVID, los últimos 50 tenían un elemento común. El elemento en común es que todos, sin falta, tenían un capítulo de vivienda. Cambia el instrumento no es el mismo a nivel internacional, pero todos, sin excepción, contemplan la vivienda como uno de los elementos centrales de las estrategias de recuperación. No es algo nuevo. En los 90, en este nuevo siglo, siempre hemos tenido a la vivienda como una apuesta contracíclica. En momentos de dificultad, la vivienda se convierte en una esperanza de la economía. Lo que sí cambia, eso sí es importante mencionarlo, es el instrumento. Pero aunque hay cierto tipo de apuestas disímiles en términos del instrumento, lo cierto es que existe en América Latina una suerte de consenso sobre cuál es el instrumento favorito desde el punto de vista contracíclico. El instrumento de política de vivienda favorito es lo que nosotros conocemos como los subsidios ABC. Los subsidios ABC en la literatura es lo más parecido a lo que tenemos en Colombia con Mi Casa Ya, que son mecanismos de ahorro, bono y crédito.
la gente pone una platica, hay un bono del Estado, sobre todo para el down payment, y hay un crédito que puede o no ser subsidiado. Pero ese tipo de intervenciones, las intervenciones ABC, son las favoritas en América Latina como instrumento contracíclico. El gobierno del presidente Duque le planteó a los colombianos en mayo del año pasado la estrategia de 200.000 subsidios. Agua, por favor. De 200.000 subsidios. Perdón, por favor. La estrategia de 200.000 subsidios. ¿Qué son 200.000 subsidios? 200.000 subsidios es algo así como construir una ciudad en 2 años del tamaño de Cúcuta, basada fundamentalmente en vivienda entregada con ayuda del gobierno nacional. Es hacer en 2 años un país del tamaño de Luxemburgo, es entregarle a cada empleado del Grupo Colpatria 20 casas, es hacer 2 veces un Camp Nou, pero de propietarios. 200.000 subsidios en 2 años fue nuestra apuesta contracíclica en el marco de esta fuerte desaceleración. Y lo cierto es que este es un programa que no tiene precedentes, frente a nuestra historia, no tiene precedentes frente a la historia de la región y no tiene precedentes frente a las políticas de reactivación que hemos visto en el mundo. Frente a nuestra historia, veamos. Voltea, por favor. Colombia ha aprobado distintos programas de política de vivienda durante los últimos 10 años. El Ministerio de Vivienda cumple 10 años el próximo mes. Y lo cierto es que hemos tenido VIPA, Vivienda Gratuita 1 y 2, Fresh No Bis, Mi Casa Ya, Fresh Bis y el programa de todos que más ha entregado subsidios por año ha sido el Fresh Bis, que tenía algo así como 28.000 subsidios anuales. Esta apuesta de 200.000 subsidios tiene más de 65.000 subsidios por año. Entonces, frente a nuestra historia, en la cardinalidad, número de subsidios, este es un programa que no tiene precedentes. Segundo, frente a la historia de la región, este programa es 5 veces el tamaño del programa más grande que ha tenido Argentina en su historia. Este programa es más de un 20% la suma de todos los subsidios que se han entregado en la Alianza del Pacífico. Este programa, queridos miembros de este auditorio virtual, este programa es un 40% más grande que Minha Casa, Minha Vida, el programa emblemático de Brasil, siendo Brasil una economía mucho más grande que la nuestra. Este es un programa grande frente a la historia de Colombia y este es un programa inmenso frente a la historia de América Latina. Pero también frente a las políticas de reactivación que se han lanzado en el marco del COVID, lo cierto es que el programa de Colombia se destaca. Y se destaca porque ya Argentina planteó una estrategia contracíclica. Lo propio hizo Perú, lo propio hizo Chile, lo propio hizo México. En estos países ya están dando, Argentina construye, arranca Perú, así como aquí tenemos compromiso por Colombia. El programa de mejoramiento urbano de México, paso a paso Chile se recupera. Pero cuando uno compara estos programas con el programa colombiano, nos encontramos que el colombiano, y esto que puede dar más grande cuando lo estamos por paridad de poder adquisitivo, el colombiano es el programa con mayor inversión de toda América Latina. Este programa es 2 veces el programa mexicano. Es más de 2 veces el programa chileno y es 8 veces el peruano y 10 veces el argentino. Ningún país en la región está invirtiendo tantos recursos en su estrategia contracíclica basada en vivienda como lo está haciendo Colombia. Entonces, hablar de 200.000 subsidios no solamente no tiene precedentes, 200.000 subsidios, un programa más ambicioso en la cardinalidad y en el periodo de tiempo. Más subsidios en menos tiempo, programa más ambicioso, como es natural. Este programa no solamente es muy grande para la historia de Colombia, sino que también lo es para la historia de América Latina y para lo que hemos lanzado recientemente dentro de la estrategia de recuperación.
Digamos que este programa de reactivación de los 200.000 subsidios, que ya le voy a contar cómo va, tiene, si se quiere, 4 premisas, que más que 4 premisas, yo no diría que son premisas, diría que son 4 objetivos. Y estos objetivos es darle más oportunidades a las familias más vulnerables, promover una mayor venta de vivienda, generar una reactivación en el mercado laboral y finalmente impulsar toda la cadena productiva con los más de 30 subsectores industriales que están atados al sector edificador. Empecemos con las oportunidades para familia. ¿Qué significa este programa desde el punto de vista de equidad? ¿Qué significa este programa desde el punto de vista de aquellos para los que era difícil cumplir el sueño de ser propietarios? Nosotros desde el anuncio, que fue en mayo del año pasado, ya hemos entregado 82.000 subsidios. Hemos entregado 82.000 subsidios en un año. 82.000 subsidios en un año. Yo recuerdo, yo trabajaba en la asociación bancaria. En el 2017 entregamos 17.000 subsidios y estábamos muy felices porque por primera vez habíamos pasado de 15.000 subsidios en 12 meses. Estábamos de fiesta. Nos parecía increíble que estuviéramos entregando más de 15.000 subsidios en 12 meses. Ahora estamos hablando de 82.000 subsidios en un periodo tan corto como un año. Y estos 82.000 subsidios tienen varias particularidades. Hay varias cosas que yo quiero destacar de estos. La primera de ellas, la aceleración en la entrega de subsidios. Cuando uno ve lo que está pasando tanto en el mercado BIS como en el mercado no BIS, porque estos 200.000 subsidios incluye BIS y no BIS, lo que vemos es que el primer tercio de subsidios BIS los entregamos, cuando uno parte esto como en tiempos equivalentes, divide el año en tres periodos, vemos cómo hemos duplicado el ritmo de asignación. Es impresionante, estamos entregando, la velocidad ha crecido en un 98%, hemos duplicado en la práctica el ritmo de asignación de subsidios. En los primeros 131 días entregamos 17.000, lo que antes se entregaba en un año, y en los últimos 131 días entregamos 35.000. Entonces, no solamente es un número muy grande, sino que estamos entregando subsidios cada vez más rápido. Y esto también se puede ver en el tiempo de asignación. Cuando uno parte esto en grupos, que es el mismo indicador, pero planteado de otra manera, ¿cuánto demoro en entregar 27.000 subsidios? Los primeros 27.000 subsidios los entregué en 170 días, los últimos los entregamos en 99 días. Cada vez más, vamos más rápido. Pero quiero sobre todo llamar la atención sobre la parte derecha de esta lámina, la parte derecha. Y es que muchas veces le venden a uno la falsa disyuntiva entre eficiencia, crecimiento y equidad. Es difícil pensar en una estrategia que sea muy, muy buena desde el punto de vista contracíclico, pero que a la vez sea una gran apuesta en términos de equidad. Y lo cierto es que el 78% de los subsidios BIS que hemos entregado en el marco de Compromiso por Colombia, esta estrategia de los 200.000, el 78% se los hemos entregado a familias que ganan menos de 2 salarios mínimos. Este no es un tema menor. Cuando llegamos al gobierno, se entregaba menos del 30% de los subsidios a aquellos que ganaban entre 0 y 2. Casi todos los subsidios de vivienda iban para las familias que ganaban entre 3 y 4. Esa era como la gran apuesta inicialmente. Todos los programas van evolucionando en el tiempo. Empiezan con los sectores que son un poco más prospectivos desde el punto de vista de su perfil de riesgo, sobre todo de riesgo crediticio, y en la medida en que los programas se hacen más profundos, van bajando y van llegando a los niveles de menor ingreso de la población. Digamos, no es que antes estuviera mal, ahora está bien. El programa estuvo muy bien concebido, pero justamente este incremento de escala nos ha permitido llegar a una población a la que no llegábamos antes. Casi que invertimos la matriz. Pasamos de un 30% entre 0 y 2 y el resto con más de gente con más de 2 salarios mínimos de ingreso, a focalizar este programa en familias que ganan menos de 2 salarios mínimos. Indiscutiblemente, por primera vez en la historia de los subsidios de vivienda, la inmensa mayoría, el 80% de la plata se está quedando en familias que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y ese es un mensaje sobre la grandeza que ha tenido el sector financiero colombiano al momento de desembolsar estos créditos, porque es muy fácil autorizar una operación de crédito hipotecario cuando se trata de familias de 4 salarios mínimos de ingreso. Eso es sencillísimo, es casi que de perogrullo.
Hay una gran apuesta, una gran decisión de acompañar la política de gobierno cuando se le entrega un crédito de vivienda al que gana un salario mínimo. Esta es la confluencia en el trabajo conjunto de las constructoras, de los bancos y del gobierno nacional, y un sistema de incentivos donde alineamos los objetivos de cada uno de los actores para que todos estemos persiguiendo lo mismo. Ha habido un gran trabajo en los equipos comerciales de la banca colombiana y yo quiero reconocerlo porque el grueso de las operaciones de crédito con subsidio hoy están en la población que inicialmente consideraba más riesgosa, que es el objetivo de política pública en términos de focalización. Siguiente. Hemos tomado algunas medidas que son interesantes para potenciar este resultado. Esto no es que se dé de manera vegetativa, no es que sea de manera espontánea, no es que de un día para otro se empiece a prestar ya no al que gana 3 millones de pesos, sino al que gana 900.000. Esto no se da de manera vegetativa. Ha habido un par de medidas, aparte del compromiso del sector privado, hemos tenido un par de medidas de política, aparte de los subsidios en sí mismos, que nos han permitido inducir estos resultados. Y yo quiero llamar la atención sobre dos de ellas. La primera, modificamos el debt to income. Ese no es un tema menor. No es un tema menor porque la regulación financiera colombiana, sacando, yo creo que tomando lección de finales de la década de los 90, tenía un parámetro que a mi juicio era anacrónico y tenía que ver con el máximo del ingreso de las familias que se permitía pagar en un crédito hipotecario. Eso estaba limitado, tenía un techo del 30%. Entonces, una familia no podía pagar más del 30% de su ingreso en un crédito hipotecario. Eso tiene algo de razón de ser cuando se habla de créditos no bis, pero no necesariamente cuando se habla de créditos bis, porque cuando hablamos de familias que ganan un salario mínimo o 2 salarios mínimos, muchas veces el costo del arriendo está por encima del 30% del ingreso. En particular, quiero que piensen en una familia que gana un salario mínimo. Difícilmente consiguen un arriendo de 280 a 290.000 pesos. Pueden pagar un arriendo por encima de los 300.000 pesos. De facto, eso es lo que ocurre. Pagan un arriendo por encima de los 300.000 pesos, pero no le dejamos sustituir ese pago por un crédito hipotecario. ¿Qué logramos con la Superintendencia Financiera? Mover y con el Ministerio de Hacienda este parámetro de debt to income al 40%, permitiendo que desde el punto de vista regulatorio, más familias con un salario mínimo de ingreso puedan hacer la sustitución arriendo a hipoteca. Lo segundo, que yo creo que fue audaz y indiscutiblemente valioso, y yo creo que en cierta medida este sí que sustenta el resultado desde el punto de vista de progresividad, la garantía. La garantía. Colombia es un país que tiene muchos desafíos en términos de efectividad de la vivienda como garantía a un crédito hipotecario, porque Colombia tiene muchas demoras en los despachos comisorios. Para un banco, yo siempre insisto, lo peor que le puede pasar a un banco es quedarse con una casa. Lo peor que le puede pasar a un banco. Dicen, no, tan avispados que se quedaron con la casa. No, lo peor que le puede pasar a un banco, tienen que salir a limpiarlo del balance, se vende por debajo de su valor comercial, el proceso desde lo jurídico es oneroso, largo, complejo, complicadísimo. Entonces, digamos que, contrario a lo que uno pensaría, que es que la vivienda es en sí mismo la garantía de la operación de crédito hipotecario, nosotros consideramos en el gobierno que debíamos darle un refuerzo desde el punto de vista de garantías, que ese refuerzo debíamos dárselo de manera gratuita además a los que ganan menos de 2 salarios mínimos, y por eso las operaciones de crédito hipotecario en Colombia hoy cuentan con un colateral, con un fiador. Ese fiador es el gobierno nacional. Haber habilitado recursos del Fondo Nacional de Garantías para responder y para mejorar el scoring, la capacidad que tienen para obtener un crédito hipotecario de las familias que ganan menos de 2 salarios mínimos, es una medida efectiva que ayuda a la progresividad y que en cierta medida induce estos resultados. Entonces, el primero de los elementos, para sintetizar, más oportunidades para las familias, un nivel de entrega de subsidios que no tienen precedentes, unos subsidios que se entregan cada vez más rápido, y unos subsidios que por primera vez se están entregando fundamentalmente en familias que ganan menos de 2 salarios mínimos, con lo cual es una gran noticia desde el punto de vista de la equidad, que se ve repotenciada por el instrumento de la garantía y por la modificación de este parámetro de debt to income. Segundo, mayor venta de vivienda. Quiero compartirles algo
que para algunos puede resultar contraevidente. Doctor Daniel, el año de la pandemia difícilmente es el año récord de algo, salvo que uno venda respiradores o que venda tapabocas o que haga domicilios. Es difícil pensar, muy difícil pensar que uno puede lograr un récord en el marco del año más complejo que haya tenido que vivir desde el punto de vista económico nuestra generación. Parece imposible. El sector de vivienda, el sector edificador, batió todos los récords el año pasado. El año más difícil que tuvo que vivir nuestra generación, la caída más fuerte, la contracción más grande que hemos tenido en el PIB en nuestra historia republicana, coincidió con el mejor año que hayamos tenido desde el punto de vista de compra de vivienda. Nunca antes tantos colombianos compraron casa como lo hicieron el año pasado. Nunca antes compraron casa. En Colombia hay dos fuentes que se consultan mucho. Una es Coordenada Urbana, que es de Camacol, otra es Galería Inmobiliaria. Independientemente de la fuente, Coordenada Urbana o Galería Inmobiliaria tienen diferencias de escala. En Colombia nunca se habían vendido más de 200.000 casas. De acuerdo a Galería Inmobiliaria, de hecho, nunca habíamos pasado de 155.000. Coordenada Urbana revisa y habla de valores un poco más altos, pero lo cierto es que el año pasado fue la primera vez en la historia de Colombia, la primera vez que vendimos más de 200.000 casas. Y déjenme decirle algo, en un país como Brasil, Brasil es 4.5 veces nuestra economía, se venden 170.000 casas. 170.000 brasileros compran vivienda en un año. En Colombia somos 200.000, pero Brasil es 4 veces nuestra economía. Eso quiere decir que cuando lo vemos desde el punto de vista per cápita, las cifras de Colombia son impresionantes. El año en el que más vendimos vivienda. Y uno pensará, hombre, nos fue bien el año pasado. ¿Cómo arrancó este año? ¿Cómo vamos? Y lo cierto es que este año, en el periodo comprendido entre enero y mayo, los primeros meses del año, a pesar de tener los riesgos asociados al paro, nosotros logramos vender en 5 meses casi 100.000 casas. En 5 meses, casi 100.000 casas. Es decir, que con la tendencia que hemos consolidado en el 2021, vamos a batir el récord del 2020, el mejor registro histórico que tuvimos fue el año pasado y lo vamos a batir este año. Así como vamos este año, ya no vamos para 200.000, vamos para 235.000 casas. Entonces, el año pasado, el mejor registro de todos los tiempos, y este año, aunque seguimos con COVID, aunque tuvimos un paro, aunque hemos tenido todo tipo de complejidades, lo cierto es que arrancamos incluso mejor que el año anterior. Entonces vamos bien, vamos muy bien. Estas cifras no tienen precedente. Y a mí me gusta mucho esta comparación con América Latina. Hemos hecho una comparación con todo el mundo, Turquía es el único país que le compite en escala a Colombia. Colombia, si no es el primero, es el segundo país del mundo donde más se vendieron viviendas el año pasado y donde más se vendieron viviendas en el primer trimestre de este año por cada 1.000.000 de habitantes. Y la diferencia es impresionante. Impresionante. Panamá es el único que está relativamente cerca, pero compárenlo con Brasil. Yo les dije que habíamos casi que multiplicado por 4 los resultados de Brasil el año pasado. Miren el primer trimestre de este año. Estamos vendiendo 5 veces lo que vende Brasil. Estamos vendiendo 5 veces per cápita lo que vende Brasil. Lo que vende Brasil. En Estados Unidos se vende 3 veces más casas que en Colombia, pero Estados Unidos es 14 veces nuestro PIB. Entonces, cuando uno le pone cualquier tipo de denominador para corregirlo por escala, por Producto Interno Bruto, por número de habitantes, lo cierto es que Colombia es el país de la región, lo fue el año pasado y lo refrenda este año, donde más personas están comprando casa. ¿Sabe qué pasa, doctor Perdomo? Que a mí me parece muy curioso. Ustedes se meten ahorita a las tendencias de Google, abren una página de Google, ponen Google Trends y ponen la palabra vivienda y el país del mundo donde más se busca la palabra vivienda en Internet es Colombia. Es Colombia.
Antes de la pandemia, digamos que la pandemia, esto lo sabe muy bien el equipo de Olimpia, la pandemia ha acelerado todos los negocios en digital, pero quiero hacer una referencia a la escala. Antes de la pandemia teníamos algo así como 1.200.000 visitas a los portales de venta de vivienda por mes. ¿Saben cuántas personas consultaron estos portales el último mes? Más de 5 millones. Más de 5 millones, bueno, 5 millones de personas no, porque una persona se puede meter muchas veces, se puede meter 20 veces, pero más de 5 millones de visitas en un mes a las páginas donde se venden casas. Más de 5 millones está pasando. Ustedes dirán, pero este señor, ¿por qué lo dice y lo repite sílaba por sílaba? ¿Y por qué los decibeles se queda sin aire, toma agua? Es que a mí me parece que lo que está pasando es impresionante, impresionante. Nosotros no hacemos domicilios, nosotros no vendemos tapabocas. Nosotros somos un sector que está calzando los mejores registros de todos los tiempos y que a su vez es un ejemplo para el resto de América Latina. Esta mañana recibíamos una delegación de República Dominicana. Acaba de crear República Dominicana el Ministerio de Vivienda. ¿Qué decía el nuevo ministro de Vivienda de República Dominicana? Todavía no se ha posicionado como ministro, pero el designado ministro de Vivienda decía, queremos replicar lo que hace Colombia. En América Latina lo que soñamos es llegar a tener cifras similares a Colombia. Venimos a aprender de Colombia para tratar de emular en los planteamientos de política, entendiendo que hay elementos como idiosincráticos de cada mercado, pero tratando de recoger parte de esta experiencia para llevarla a otro lado. Y yo pienso que eso es muy importante. Empleo. ¿Cómo estábamos antes del COVID? Esto es un tema importante. Nosotros, antecitos del COVID, teníamos algo así como 860.000 empleados. Un día antes del COVID. El sector edificador en Colombia tenía 860.000 empleados, doctor Largache. Éramos 860.000 trabajando en este sector, un montón. 860.000. La función de producción del negocio edificador es intensiva en mano de obra, es muy demandante de capital, pero es intensiva en mano de obra. 860.000. ¿Qué ha pasado con el mercado laboral? Y es que las cifras no han logrado estar a los niveles en todos los sectores que teníamos un día antes de la pandemia. Eso es cierto para casi todos los sectores en Colombia, con excepción de construcción, con excepción de edificaciones. En edificaciones no solamente recuperamos los empleos que perdimos rápidamente, sino que hoy tenemos más trabajadores de los que teníamos antes de pandemia. Es increíble. El último dato fue malo, a mi juicio, el de mayo, porque volvimos a 950.000, estamos por debajo del millón, y debajo del millón, aunque es una cifra extraordinaria, cuando se compara con el 19, cuando se compara con el 18, más de 900.000 empleados es una cifra buenísima y es mejor que un día antes de la pandemia. Lo cierto es que antes del paro habíamos logrado establecernos por encima del millón de empleados. Y éramos 860. Cada 240.000 empleos se reduce un punto la tasa de desempleo en Colombia. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que este sector no solamente no aportó un solo desempleado a Colombia, sino que ha tenido la capacidad de absorber buena parte de la mano de obra no calificada, cesante, del resto de sectores de la economía. La construcción, las edificaciones, como está previsto en todos los países que le apuestan a este sector, no generó desempleo en el momento, pese al COVID. Digamos, lo que se perdió se recuperó a la vuelta de un mes y medio, 2 meses, sino que tuvo la capacidad de absorber una porción muy importante de este empleo. Y nuestro pronóstico y nuestras perspectivas es que podamos cerrar el gobierno por encima del 1.200.000 empleados. Eso quiere decir que no solamente no estamos, ni un solo colombiano en carnalidad perdió su trabajo aquí, sino que tenemos la posibilidad de reducir más de un punto la tasa de desempleo a nivel nacional, lo cual no es de poca monta. Y finalmente, que yo creo que es como que una de las grandes externalidades positivas de este sector, apostarle a edificaciones es importante porque democratiza el bienestar y el valor agregado entre distintos subsectores de la economía. Este es un bienestar que no solamente se imprime en la última fase del proceso productivo, sino que arrastra de manera positiva buena parte de los sectores con los que estamos relacionados.
Hablar de un resultado histórico en ventas de vivienda es hablar de un resultado histórico en cerámica, es hablar de un resultado histórico en acero, es hablar de un resultado histórico en pintura, es hablar de un resultado histórico del transporte de todo este tipo de materiales, es hablar de un resultado histórico en cemento. Este buen resultado en construcción, en edificaciones, se irriga en buena parte del aparato productivo nacional. A mí me gusta utilizar el término democratizar porque apostarle a construcción, meterle un peso a construcción, permite no solamente multiplicarlo, sino poderlo llevar a buena parte de nuestro aparato productivo y a buena parte de nuestras regiones. Yo me acuerdo, doctor Perdomo, cuando llegamos los subsidios se entregaban en algo así como 300 municipios, ya lo estamos entrando en más de 500 municipios, entonces también lo estamos democratizando regionalmente. Este bienestar llega a muchísimos municipios de Colombia, pero también a muchísimos sectores. Aquí tengo el gráfico de todos los sectores con los que estamos conectados y lo cierto es que todos ellos, digamos que buena parte de ellos tienen una particularidad y es que están asociados a industria doméstica, a industria nacional. Entonces, resultados muy buenos. Resultados, no es que uno satanice el comercio exterior, pero digamos que tiene de bueno que además mueve industria nacional, que son insumos que no son fundamentalmente importados, son insumos que se producen aquí dentro de Colombia, entonces también tiene un doble impacto positivo sobre la generación de empleo. Entonces, 200.000 subsidios que den más oportunidades a las familias, que nos lleve a niveles históricos de venta de vivienda, que den más empleos y que nos permitan acelerar toda la cadena productiva. Con esta apuesta que costó un punto del PIB, o sea, le invertimos a esto 10 billones de pesos, un poco más de 10 billones de pesos. Costó un punto del PIB. Este yo diría que no es un capítulo más, yo diría que es un elemento central de la apuesta del presidente Duque para la recuperación de la economía colombiana. Este no es un capítulo accesorio, este es una de las grandes apuestas, si no la más grande, de recuperación de la economía colombiana. ¿Y qué traerá consigo? Estas son las estimaciones que se parecen un poco, estas son las del equipo técnico del ministerio, se parecen a las de Fedesarrollo. Fedesarrollo estima que el crecimiento de ese sector puede ser del 11%, nosotros decimos que puede ser un poco más, en el gobierno uno siempre es más optimista, pero lo cierto es que esperamos que desde el punto de vista del Producto Interno Bruto podamos consolidar un crecimiento de 2 dígitos. Eso no tiene precedentes, eso es importante. Por supuesto que es una especie de corrección del dato tan malo del año pasado, pero digamos que esa noticia es buena, es positiva y se extendería durante el 2021 y durante el 2022. Lo propio pasaría con el número de empleados. Esta cifra es conservadora, hablar de 1.100.000 empleados. Distintos actores de este sector hablan que podemos llegar a 1.200.000. Yo creo que podemos llegar a 1.200.000, pero no importa. Vamos a llegar a unas cifras muy altas. Vamos a tener muchos más empleados de los que teníamos antes de la pandemia. Y finalmente, aquí pasa algo distinto a lo que pasa en el resto del aparato productivo, y es que la venta es como que la última parte. Para haber vendido, tocaba haber producido previamente. Aquí no, aquí la venta es un indicador líder de la producción. Digamos, se vende sobre planos. Entonces, las ventas hoy es el mejor indicador a 5 o 6 meses vista de las iniciaciones, y las iniciaciones está correlacionado, ese sí, contemporáneo con lo que ocurre con el mercado laboral y con lo que ocurre con el Producto Interno Bruto. Entonces, digamos que los resultados buenísimos de venta del año pasado se traducen en mayores iniciaciones de este año. Y las buenas ventas en el arranque de este año serán iniciaciones en el segundo semestre del año, comienzos del año entrante. Pero digamos que esa dinámica se frenaría si estuviéramos quietos en lanzamientos, y en lanzamientos también estamos en niveles históricamente grandes. Entonces, vendemos un montón, lo que hemos vendido se convertirá y se está convirtiendo en iniciaciones. El nivel de iniciaciones, de acuerdo a Galería Inmobiliaria, también es el más alto de la historia. Entonces, toda esa venta se convierte en iniciaciones. Impresionante, muy positivo. Se sigue vendiendo, que son las iniciaciones del futuro, que está bien. Y se sigue lanzando proyectos que se venderán a final de este año y que serán iniciaciones en el segundo semestre del 22, lo cual habla de la continuidad de la política y de cómo, aunque los subsidios estén previstos de aquí a finales del 22, lo cierto es que nos permitirán tener un resultado muy positivo en la actividad productiva del sector de aquí al 2023.
Y cierro con no podía dejar de mostrar esto. Aquí está el doctor Santiago Perdomo, que fue por 4 años mi jefe, a quien le tengo un gran aprecio. Mucho discutíamos sobre la evolución de la cartera hipotecaria, porque en Colombia pasaba algo muy raro, digamos. Colombia tenía, este gráfico está desde el 2002, ojalá lo hubiéramos tenido desde el 98. En el 98 nuestra cartera hipotecaria era el 9% del PIB. Colombia tiene una buena cartera hipotecaria. Comparada con el resto de América Latina, éramos de los 4 o 5 países con mejor cartera hipotecaria, profundidad de la cartera hipotecaria. Tuvimos la crisis de final del siglo pasado, se cayó la cartera al 2% y se estancó en el 2% durante un largo periodo de tiempo. Todos los países de América Latina, frente a esa crisis del 98-99, frente a ese sudden stop en los mercados de capitales, vieron cómo su mercado hipotecario se deprimió. Todos tuvieron crisis en lo hipotecario, pero empezaron a recuperarse. Buena parte de la región logró restablecer los niveles del 98 hacia el 2007 y Colombia iba relativamente rezagado, porque Colombia ha sido muy prudente, muy ortodoxo en su regulación, en ir avanzando con cuidado, pasito a pasito, y digamos que esta es una gráfica de recuperación mucho menos empinada que en el resto de América Latina. Colombia con Perú y con Argentina son los países que más se ha quedado en la recuperación de la profundidad de la cartera hipotecaria, pero lo cierto es que con lo que ha ocurrido desde el 2018 pasamos de cerca de un 8% y pensamos que vamos a cerrar el año entrante en el 10%. Eso quiere decir que ya recuperamos los niveles que tuvimos más altos de la historia y que por primera vez en la historia de Colombia vamos a tener un crédito hipotecario de 2 dígitos respecto al Producto Interno Bruto. Hay quienes dirán, uy, qué miedo, porque esto suele estar asociado grandes expansiones, es lo que pasa en periodos precrisis. No, porque ni siquiera en el marco de la pandemia tuvimos deterioro en la calidad del crédito hipotecario. El crédito vencido en hipotecario era 3.2 antes del COVID y hoy es 3.4. Increíble. Y hemos aumentado 2 puntos del PIB. La profundidad de la cartera hipotecaria. Estamos entregando créditos hipotecarios como en ningún otro momento. Como en ningún otro momento se los estamos entregando a un sector que en principio se veía más riesgoso, entre 0 y 2 salarios mínimos. Estamos llegando a la base de la pirámide y desembolsándoles créditos como nunca antes, y tenemos los niveles más grandes que ha tenido Colombia en su historia, y vamos hacia allá, hacia el 2022, y no se nos ha deteriorado la cartera. ¿Qué quiere decir esto? Que se está entregando más crédito, por supuesto, se abrió la llave y se está entregando más crédito, más hipotecas, muchas más, pero se está entregando de manera inteligente, de manera ordenada y de manera responsable. Por eso yo destaco que todo el trabajo que hemos hecho aquí ha venido de la mano del acompañamiento de nuestros colegas de la Superintendencia Financiera y de la Unidad de Regulación Financiera y del Banco de la República, que monitorean permanentemente cómo va este mercado, y lo que coinciden todos, en lo que existe hoy un consenso de los analistas, es que este es un mercado que crece, pero lo hace de manera saludable. Y eso que les dije que la presentación era corta, perdónenme los decibeles, yo he convertido que es mi trabajo, en la pasión de mi vida, en la gran pasión de mi vida. Colombia le queda mucho por hacer, Colombia le queda muchísimo por hacer, pero cierro compartiéndoles 2 o 3 datos que nos hacen ver que vamos por el camino correcto. El primero, cada año en Colombia se compran tantas casas, a partir de este año se comprarán tantas casas como lo equivalente a una Cartagena. Uno coge todos los propietarios de Colombia, los nuevos propietarios de Colombia del 21, y arma una ciudad, y esa ciudad es del tamaño de Cartagena. Hicimos una Cartagena en un año. Una Cartagena en un año. Una Cartagena en un año. Ese es el tamaño del impulso que tiene sobre el desarrollo de este país la política de vivienda. Número 2, así como estamos, de aquí al 2067, Colombia va a duplicar el número de unidades habitacionales. Colombia es un país que está en construcción, en construcción. Mis hijos, que todavía no han nacido, van a caminar en el 2067 por un paisaje urbano donde 1 de cada 2 casas que vean no se ha construido todavía hoy. Increíble. De aquí al 2067 se va a construir en 46 años, vamos a construir tantas casas como se construyeron en 202 años de historia republicana.
Lo que Colombia hizo en 2 siglos, lo va a hacer en 4 décadas, con el ritmo que tenemos. Hay indiscutiblemente un cambio de escala. Este país está en construcción. La demanda de insumos continuará con otras especificaciones. Ya no hablamos de las casas grandes y muchos pisos para familias de 5 miembros y 2 perros grandes. No. En Colombia esto va de la mano también de la consolidación del hogar unipersonal, de las nuevas tendencias demográficas, el nuevo concepto de familia. Entonces, para atender esas especificaciones tenemos una demanda creciente, pero también digamos que un sector privado que está lo suficientemente sólido, apalancado en las políticas del gobierno, que esperamos sean políticas de Estado, así lo establecimos en la ley de vivienda, para que se mantengan, ojalá durante las próximas 4 décadas y nos ayuden a construir este nuevo país de propietarios. Y finalmente, tercera reflexión, esta la hago a propósito, y ya cierro, les prometo que esto es lo último que digo antes de pasar al conversatorio. Daniel, yo me acuerdo los foros de vivienda de hace 10 años. Los foros de vivienda de hace 10 años venían los expertos en mercadeo, los más berracos del mundo, y decían, habrá una contracción en la compra mundial de vivienda por cuenta de los millennials. El millennial es un ciudadano del mundo que tiene poco arraigo hacia una ciudad y de golpe lo tiene hacia una propiedad, entonces vive en un lado, después vive en otro, cambia rápidamente de trabajo, entonces no va a comprar vivienda. Entonces el futuro de la política de vivienda es la política del arriendo, no la política de la propiedad, porque el millennial no compra casa. Decían los foros de expertos, muchos aquí internacionalmente, hace 10 años. Uno mira los datos de Colombia y se da cuenta que eso es carreta, nada más alejado de la realidad. 4 de cada 10 casas que se compran en Colombia, la compran menores de 30 años. Yo tengo 36. Gente menor que yo son los grandes protagonistas de la compra de vivienda en este país. La vivienda la están comprando los jóvenes. La están comprando abiertamente los jóvenes. Y con el trabajo que hemos lanzado recientemente, Jóvenes Propietarios, queremos que ojalá no sean los de 25 a 30 que son los que están comprando, sino los de 21 a 25 los que también compren vivienda, con una promesa de valor, que es la apuesta, digamos, de toda nuestra política, es que le salga más barato al ciudadano pagar la hipoteca que pagar el arriendo. Siempre que se dé esa desigualdad matemática, hay un incentivo para materializar la compra de la vivienda. Muchas gracias a todos por su paciencia. Perdón por el ahogo del principio. Esta es mi tercera conferencia del día y todas las doy con el mismo nivel de entusiasmo y con los mismos decibeles y listos para que conversemos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Yo tenía una pregunta. En este momento, en varios países ya empieza una reconversión de las oficinas a vivienda. ¿Qué se ha pensado en Colombia? Acá va a quedar una vacancia importante de oficinas que podrían convertirse en vivienda. Eso es una muy buena pregunta, doctor Perdomo, porque así como el COVID ha traído algo muy interesante en el sector de edificaciones. Ha aumentado la disposición a comprar vivienda en todo el mundo. En todo el mundo. Eso en Colombia se ha repotenciado por la política. Cuando uno mira los índices de confianza del consumidor de Fedesarrollo, llama la atención que en Colombia hay una gran disponibilidad a comprar motos y bienes durables y semidurables, pero eso es la mitad de lo que estamos viendo para comprar vivienda. Ninguno de los elementos de la confianza del consumidor crece tanto como lo crece la disposición a comprar vivienda. Ese es un fenómeno global. En todo el mundo hay mayor disposición a comprar vivienda, porque durante la pandemia la vivienda se convirtió en nuestro colegio, la vivienda se convirtió en nuestra oficina, la vivienda se convirtió en nuestro todo. Entonces la gente quiere tener vivienda ahora mucho más que antes de la pandemia. Pero algo que pasó en paralelo es que el apetito por oficinas sí pienso yo que cayó de manera estructural y para siempre. ¿Por qué? Porque buena parte de las empresas, incluso en estos días hablaba con un par de gremios colombianos que me dijeron que cerraron sus oficinas. Me parece increíble. Porque dicen, no, aprendimos a trabajar en la virtualidad y la verdad es que no la necesitamos. La estamos arrendando. No las necesitamos. Y ese fenómeno también ha ocurrido internacionalmente, lo cual lleva como a pensar 2 cosas. 1, el área que inicialmente estaba prevista para construcción de oficinas, buena parte de los desarrolladores de proyectos están levantando la mano
pidiendo a las autoridades, que en estos casos son las secretarías de planeación municipales, el cambio en el uso de la licencia, haciendo lo propio en sus curadurías, queriendo convertir esos proyectos, lo que serían esos lanzamientos que ya no los quieren lanzar en vivienda de interés social. Si la gente quiere comprar más vivienda y menos oficinas, todo el que tenga el terreno para construir oficinas, digamos, no todos, pero buena parte de ellos están levantando la mano pidiendo esa modificación. Lo que queremos hacer desde el gobierno nacional es ayudar a las entidades territoriales en ese proceso. Algunos hablan de un desorden que puede ser una licencia de construcción por la puerta de atrás, que es un cambio en la vocación del suelo, que puede traer desvalorización de otros terrenos comerciales. No es una decisión para nada trivial desde el punto de vista de la planeación urbana, y lo que quiere el ministerio es acompañar a Asocapitales, a Fede Municipios en todo este proceso para que lo hagamos de manera ordenada. Pero ese desafío, que es fuerte desde el punto de vista técnico y político, no se compara con el más complicado de todos. ¿Sabe cuál es el más complicado de todos? El que ya construyó las oficinas. El que ya construyó las oficinas y le quiere cambiar la vocación. Eso es mucho más difícil porque, digamos, no es la licencia de un proyecto que se va a desarrollar al futuro, es algo que ya se desarrolló, y lo que yo creo es que va a haber un asinceramiento en los precios de este tipo de inversiones. Hay preocupación en distintos sectores, uno de ellos el financiero. Digamos, ¿qué va a pasar cuando se haya financiado unos activos que eventualmente bajen de valor inicialmente por el rent to value, porque se empiezan a representar menos en arriendo, pero al final del día eso lo que hace es sincerar un valor diferencial en el activo? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso también en crédito constructor? ¿Cómo puede eventualmente llegar a contagiar la prospectividad de las empresas constructoras que quieren hacer la migración hacia BIS? Eso es sin duda alguna uno de los desafíos más grandes que tenemos, pero parece que no le respondí la pregunta. Le diría puntualmente entonces tres cosas. La primera, eso ocurre en todo el mundo. Está pasando en todo el mundo, es una gran preocupación y Colombia no es la excepción. La segunda, el ministerio quiere ayudar a las entidades territoriales y quiere ayudarlos con normatividad y con orientación técnica, qué hacer con los proyectos que no han empezado, que se lanzaron pero no se iniciaron, que quieren cambiar de vocación, y cómo hacer para que esto no traiga un desorden y sobre todo un contagio o un cambio del valor de unidades que ya están construidas. Y la tercera es que no tenemos la respuesta de qué hacer con aquello que ya se construyó, donde lo primero que pensaría uno es que hay una nueva realidad de mercado que al final del día se tarifica y se lleva el valor de los activos, pero que podría eventualmente tener implicaciones sobre el sector a través de un mecanismo de transmisión muy claro, que es el deterioro del crédito constructor. Es un tema que estamos monitoreando con mucho cuidado y con mucha atención. Ministro Jonathan, de verdad felicitaciones por esos resultados y por la pasión con la que nos los contó. Yo creo que motiva a que, como usted lo decía, algunos sectores han tenido tremendas dificultades y este sector de la construcción parece que está sacando la cara no solo por el país, sino por la región. Así que felicitaciones por esos resultados y ese liderazgo que ha tenido en su cartera. Voy a darle la palabra a Andrés Dargacha, quien tiene la siguiente pregunta. Bueno, ministro Maragón, no sin antes felicitarlo. Si se acuerda, cuando todo estaba oscuro y empezó este COVID, que pensamos que esto podía enredarse, estuvimos usted y yo, no han pasado creo que 25 días o 30 días de empezado el COVID, en la felicidad, reactivando la primera obra en Colombia con los protocolos de bioseguridad. Y creo que ahí empezó de forma ascendente este sector a ser uno de los jalonadores de la recuperación, generación de empleo, activación de tantas industrias que nos proveen y tanto empleo que generamos informal y que ayudan con esas cifras y con esa necesidad que tenemos de generar empleo en Colombia. Entonces, pues agradecerle esa pasión, ese esfuerzo y ese acompañamiento a la industria. Pero me atrevo a ponerle una difícil y creo que data con lo que dice Santiago, o la pregunta que dice Santiago, perdón, hace unos minutos. Vienen los POTS, los planes de ordenamiento territorial en varias ciudades, el de Bogotá lo están anunciando, y entendiendo que es una decisión autónoma de los gobiernos distritales, ¿qué opina? ¿Qué piensa? ¿Cómo podemos garantizar que esos planes de ordenamiento territorial nos ayuden a mantener la dinámica que traemos de urbanismo, de generación de ciudad, de construcción de vivienda,
y de cosas probablemente novedosas, como decía Santiago, y pensar en que el mundo ha cambiado Después venía la parte más difícil, y ¿no? cómo renovamos la Doctor ciudad. Largar. Adelante. Ministro. Creo que se le cortó la comunicación. Sí, sí, creo que se cayó Daniel. Nos ponemos en contacto nuevamente con el equipo del ministro para ya. Ministro. Listo, he vuelto. Doctor Largacha, le decía que me acuerdo muy bien, esa visita a la felicidad fue la primera obra en Bogotá que tuvo certificación de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Y en ese momento apenas se estaban inventando el mecanismo para la provisión del gel y qué hacer entonces con las bicicletas y los lugares seguros y el primer intento de tener las zonas de alerta con la Secretaría de Salud, y todo lo fuimos aprendiendo sobre la marcha y lo fuimos construyendo juntos, y cada solución tenía un problema. Yo no sé si usted se acuerda que entonces los permisos para la mudanza, que íbamos a hacer, la extensión de las licencias de construcción, este es un sector en el que, doctor Pacheco, se suelen emitir por cuatrienio algo así como 15, 16, 17 decretos. Nosotros emitimos 22 decretos en el marco del COVID. Impresionante, o sea, el trabajo que tuvimos que hacer para ir ajustando cada uno de los pasos. Recuerdo eso hoy mirándolo hacia atrás con emoción y con agradecimiento, doctor Largacho. Usted me pregunta por los POT y efectivamente me la puso difícil. Yo se lo digo como ministro de Vivienda de este país. Lo que vive Colombia es una crisis de ordenamiento territorial. Uno la puede endulzar con otras palabras, pero Colombia vive una crisis de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque tenemos 1.103 municipios y 859 POT vencidos. Es impresionante el nivel de inseguridad jurídica para un constructor asociado a la no actualización del plan de ordenamiento territorial es muy grande, con muy pocos instrumentos desde el gobierno nacional para incidir en una competencia que es por definición descentralizada. Entonces, cuando uno dice queremos desde el gobierno nacional incidir más activamente en la actualización de los POT y lo queremos hacer a través de mecanismos de ley, inmediatamente levantan la mano legisladores y con una preocupación genuina nos dicen mucho cuidado con ir a hacer una contrarreforma a la descentralización. Las competencias de las entidades territoriales son de las entidades territoriales. Usted puede prestar cooperación técnica, ayuda, pero el tema de sancionar o quitar competencias no le corresponde al gobierno. Entonces, digamos que el debate lo hemos dado 2 veces en el Congreso, cómo dotar al ministerio de más herramientas para incidir de una manera mucho más activa en la actualización de los POT, pero lo cierto es que hoy tenemos pocas cosas, las tenemos sobre todo desde el punto de vista del incentivo. Que sean pocas y que los números no sean sorprendentes no quieren decir que no sean menores. Yo tengo mucha fe de lo que puede representar estos instrumentos de aquí a 5 años. El primero de ellos, la razón por la que los municipios de categoría 4, 5 y 6, creo yo, no actualizan el POT es porque el estudio es oneroso y largo. Larguísimo y caro. Larguísimo y caro. Larguísimo es que constaba de 6 pasos, eran 6 estudios para llegar a actualizar un POT y podía costar 15, 20 mil millones de pesos. Pídale 20 mil millones de pesos a un municipio de categoría 5 que tiene para invertir al año 20 mil millones de pesos. Pues eso no va a pasar, digamos. Entonces, crear la posibilidad de que el gobierno nacional financie parte de esos estudios para los municipios de categoría 5 y 6 con un criterio de progresividad es algo novedoso en nuestra regulación que hoy está funcionando. Entonces, con el Servicio Geológico Colombiano, buena parte de esos recursos los pone el gobierno nacional, buena parte de esos estudios se los regalamos a esas entidades territoriales y ahí vamos habilitando con algunas de ellas actualización de sus planes de ordenamiento territorial. Incentivo número 2, eliminamos algunas duplicidades sobre todo en consulta de temas ambientales, lo cual no es sinónimo de flexibilizar los temas ambientales, solo que no teníamos 2 instancias en las que se miraban y una instancia con doble revisión.
un periodo de revisión más grande en una sola instancia, y digamos que ese planteamiento también hace que los procesos de actualización de los POT puedan darse de manera más corta. Entonces sacamos con ilusión nuestro decreto POT y nuestra ley de vivienda, el capítulo de POT que procura simplificar un poco más el proceso. Pero más allá de acompañar jurídicamente a las entidades territoriales que quieren el acompañamiento del ministerio, de acompañar económicamente a los municipios de categoría 5 y 6 y de reducir el número de pasos, eliminando duplicidades y dando muchas más garantías a los involucrados, lo que puede hacer el gobierno es relativamente poco, relativamente poco. ¿En qué sigue la agenda desde lo político? Porque es una agenda política. Crear conciencia en los mandatarios, crear conciencia en los debates, en las nuevas elecciones sobre la importancia de tener un plan de ordenamiento territorial. Yo creo que de manera malsana se asocia la actualización del POT con el sector edificador, como si fuera para el sector edificador. La actualización del POT es para todos, es un bien público para todos los ciudadanos. Entonces, nadie más habla de tener un POT actualizado que los constructores. Crear conciencia sobre lo que significa un POT actualizado desde el punto de vista incluso de los instrumentos de captura de valor del suelo y de la independencia presupuestal de un municipio será parte de la discusión ya no solamente entre autoridad nacional y autoridad territorial, sino también de la política. Y creo que en eso a Colombia le ha faltado. Colombia necesita muchos más espacios de discusión, muchos más foros, muchas más entrevistas y muchos más estudios de cuál es el costo de oportunidad de tener un POT desactualizado. Y uno piensa que estamos hablando solo de municipios categoría 6, estamos hablando en muchos casos de las principales ciudades capitales de Colombia. Hay otra hipótesis que digamos que mi aproximación no es gendarme, no es policía, pero hay otra hipótesis que algunos plantean, que es que el POT desactualizado trae opacidad en las decisiones y que puede estar asociado a corrupción. Al no tener un POT actualizado, digamos que los planes parciales se aprueban caso a caso, consideración por consideración, y digamos que en ese sentido, creemos que en un espectro un tanto más amplio, vinculando también entidades de control, podemos hacer una gran cruzada nacional por actualización del ordenamiento territorial y por solucionar lo que yo he denominado la crisis del ordenamiento territorial. Nos queda mucho por hacer, doctor Largacha. Yo creo que si en el momento en que yo deje el Ministerio de Vivienda, una de las tareas pendientes, de los elementos que yo creo que tendremos para consolidar en el próximo lustro, donde se avanzó en lo normativo, se avanzó en lo presupuestal, pero todavía queda mucho trabajo para hacer, para consolidar una verdadera transformación, es el ordenamiento territorial. Y usted lo ha sufrido, usted sí que lo ha sufrido, doctor Largacha. Yo lo he acompañado a varias de estas discusiones donde me le cambian las reglas de juego y primero estaba previsto una cosa y después cambiaron de parecer, y muchas veces esto termina en estrados. Nosotros, como para ayudar, constituimos al ministerio como parte de los procesos y de manera autoinfligida vamos a las instancias judiciales como para tratar de dar un poco más de orden, un poco más de seguridad, pero sin duda alguna la solución de fondo es que Colombia se ponga en el propósito de actualizar sus 859 POT. Ministro Jonathan Malagón, de verdad muchísimas gracias por este espacio. Sabemos que tiene una agenda muy ajustada y para nosotros ha sido un orgullo y una satisfacción escuchar este progreso que se ha tenido en este periodo corto de tiempo. Agradecerle y pues invitarlo para que ojalá en un futuro espacio nos acompañe. Quiero darle el paso para iniciar el cierre a Santiago Perdón. Ministro, muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Yo creo que ha sido fundamental la gestión hecha en su ministerio y por usted para esa reactivación del sector de la construcción, que es importantísimo como un pilar en la reactivación económica después de esta pandemia. Entonces, muchísimas gracias por su conferencia del día de hoy muchas gracias a todos los asistentes por asistir a esta tribuna Colpatria Olimpia e invitarlos dentro de 8 días a que tenemos a la doctora Urrutia, secretaria distrital de Ambiente,
que estará en la tribuna el próximo 7 de julio a las 6 p.m. Muchísimas gracias, ministro, nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Como les decía al principio, me siento honrado de estar invitado en esta oportunidad a Tribuna Colpatria. Espero que no sea la última vez, prometo en la próxima mayor concreción. No sé si menos entusiasmo, pero sí mayor concreción. Gracias a todos los que nos escucharon y sigamos trabajando por construir la Colombia del futuro. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias.